o un pasa, no, bueno, que es pasa, no pasa, es exactamente lo mismo, o dependiendo de si tenemos en la producción o en el problema en cuestión, pues algún máster que compare si se aproxima o no se aproxima al estándar. Entonces ese es el atributo. Acuérdense, atributos es dulce, salado, rojo, amarillo, frío, caliente, pasa, no pasa, facturado o no facturado, rechazado, aprobado, o sea, esos son los atributos. Hasta aquí hay algún comentario, puede ser de la sesión pasada, puede ser de esta. ¿Alguien? ¿Alguna sugerencia? Bueno, no sugerencia, comentario, duda? ¿No, nadie? Podemos prender cámaras, de favor. Quien tenga la posibilidad de hacerlo, hay que hacerlo. Quiero... Gracias, Samuel, gracias. Son las cámaras que nada más se ve la papada, Yes. Laurita, mira tu cámara. Ya no me se... diga, profe. Profe, no empiece porque la pago. Por eso me dejé la bufanda. Para tapar la papada, ándale pues. ¿Qué papada puedes tener tú? Yes, nada. Pero bueno. Era el Samuel, bien mamadísimo, enseñando brazo y todo. Mire. Ok. Mire nada más. Muy bien. Entonces, para ir poniéndonos de acuerdo con el desarrollo de la sesión de hoy, que la quiero hacer muy digerible, muy light y muy dejar al final muchas preguntas, porque yo sé que ahorita están llenos de preguntas y de dudas. La intención del día de hoy es ver gauge atributivo. Después les voy a compartir la base de datos con las que van a hacer su análisis para el proyecto de APQP. Les explico cada una de las columnas qué es y qué es lo que tienen que hacer con respecto a las fases que conllevan el análisis estadístico. ¿Vale? A grosso modo explicaré lo que espero ver de su reporte final, que es en equipo, el que ya están trabajando. Y también comentarles, bueno, tuve un percance el día lunes, cuando terminé la clase, cuando la terminé a las 9 pasaditas, por ahí me hizo una llamada un compañero para hacerme unas dudas respecto a sus créditos, y estúpidamente yo estaba tomando un vaso de leche y hice un movimiento extraño y lo vertí sobre mi teclado y pues murió mi teclado de la computadora y hoy tuve que conseguir otro hasta hoy. Y por esa razón ya no pude mandarles ¿cómo se llama? La base de datos y los resultados, pero bueno, prometido, ya le dije a 2, 3 compañeros que me estuvieron preguntando los resultados, profe, prometido, terminando la sesión, lo tienen. Ya tengo aquí, miren, tecladito nuevo, maldita sea. Pero bueno, ya ni enojarse es bueno. ¿Va? Entonces, bien, ese va a ser el curso de la sesión de hoy, ¿vale? Les mandé por ahí un archivo de Excel, hay que abrirlo, comparto pantalla. Ya somos 32 personas, lo cual quiere decir que no se juntó ni un grupo de los dos, han de tener clase los otros chavos. ¿Hay gente del grupo de las 5:30 ahorita conectado? Que identifique. ¿Hay alguien? ¿Nadie? Yo, profe. George, Jorge Eduardo, nada más tú, viejo, no ubicas. Yo también, Rubén Villegas. Rubén, bueno, 2 personas. Vi a Maribel, creo que también es del otro grupo.
Bueno, yo creo que se van a estar integrando y si no, bueno, ya les paso la sesión grabada. Bien, entonces comparto pantalla y empezamos. Está el archivo, ¿Cómo se llamaba el archivo? ¿Dónde está? ¿El que nos mandó profe o cuál? Sí, ¿cómo lo bauticé? Gauge Butos. Example. Ah, ya lo vi. Perdón. Es que tenía unos aquí abiertos que no eran nada que ver. Gauge, atributos, example. Ahí está. Bien. Pues bueno, este es el archivo que ustedes tienen. Como les comentaba, es un archivo de pues un estudio que se hace para revisar alguna característica de calidad o alguna condición de facturación, de errores en escritura, algo que tengamos que verificar en la planta o en el mismo proceso que estemos nosotros trabajando respecto a la apreciación de los operadores con respecto a un experto, ¿sí? Cabe mencionar, sí está viendo mi pantalla, perdón, ¿sí va? Sí, profe. Ok. Profe. Cabe mencionar que el gauge por atributos, la mayoría de las veces vamos a tener que contar con el punto de vista o con la opinión decisiva de un experto, o también conocido como el appraiser, ¿sí? Es decir, la persona con más experiencia en el tema en cuestión es quien definirá la decisión sobre si algo pasa o no pasa, si algo está dentro de parámetros o fuera de parámetros, y a su vez, esa persona pues será como nuestro ejemplo a seguir con respecto a los operadores. Y digo la mayoría de las veces porque no siempre en las plantas tenemos ese punto de vista del experto. De hecho, les platico un poquito sobre experiencias propias en cuanto a este tema. Creo que ya les había comentado en sesiones pasadas. Cuando yo me titulé de maestría en el examen de oposición, uno de mis objetivos en el proyecto pues era demostrar a través de un gauge R&R por atributos el resultado que teníamos en la planta, ahí en la empresa, referente al cálculo de un consumo, ¿sí? Como todos saben, pues se calcula un consumo a través de, en el negocio en el que yo me muevo, que es el cuero, y los artículos de piel. Un consumo se calcula no igual que cuando sacas el consumo de calzado, para sacar el consumo de un estilo de un zapato, de una bota, que muchas veces utilizan el Russian Small paralelogramo, pase por altura, le das un porcentaje de desperdicio y ese es el consumo. Y bueno, después del porcentaje de desperdicio, haces una comparativa respecto a la calidad y a la selección de la piel en la cual va a ser cortada. Y bueno, ahí sacas unos parámetros con el Russian Small. En la marroquinería, normalmente no se
Vamos, dependiendo del modelo, también es importante decirlo. Pero en la marroquinería, como las piezas que conforman un portafolio, una bolsa, una cartera, son normalmente rectangulares, grandes, y de la misma forma, pues sería un poco ilógico que hagamos el famoso paralelogramo, ¿no? De que dibujo la primera pieza, la giro 180 grados y luego otra vez hasta llegar a obtener el paralelogramo. Entonces es más fácil medir áreas, ¿no? Base por altura, y esa base por altura, pues empezar a hacer la parametrización con respecto al cuero en la que vas a cortar. Si es un delantero, si es un crupón, si es un panel, si es una falda, si es un lado o si es un double back, según cómo te vendan el cuero que vas a utilizar. Entonces, esto que les comento es algo que realmente me pasó, y yo tenía en aquellos años a tres ingenieros practicantes pues de ahí del TEC también, siempre he jalado gente del TEC, y estos practicantes me ayudaban a sacar los consumos, y con base a esa información que ellos generaban, yo sacaba mis costos. Resulta que el proyecto tenía que ver con el ahorro de la materia prima, de la piel, y muchos de esos ahorros pues impactaban en los costos, ¿no? En el costo final del producto. Llegó un momento en el que mi negocio, en vez de estar ganando dinero, yo le estaba poniendo literal billetes a cada producto que vendía y se los mandaba al cliente. ¿Por qué digo literal? Porque pues yo terminaba poniendo de mi lana para que saliera la producción. ¿Y por qué? Pues por un montón de factores que para eso se analiza las variables que pueden afectarle a tu proceso. Y una de entre tantas era, ¿y cómo sé que mis analistas de consumos saben sacar el consumo? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿y cómo sé que los inspectores de la piel, los que van a revisar la piel a las tenerías, o los que revisan la piel cuando llega el proveedor con los rollos de piel allá al almacén, cómo sé que el inspector de piel sabe identificar qué es una piel de primera, qué es una piel de segunda, qué es una piel de tercera? Entonces, esta situación provocaba que existiera ruido, variación en el proceso, en la toma de decisiones, y pues ya se imaginarán, ¿no? Imagínate que yo soy inspector, digo que esta piel que veo aquí enfrente de mí es primera, y el experto dice que es tercera. ¿Pero por qué la veo yo como primera? Pues a lo mejor porque no estoy entrenado, porque tengo el ojo todavía no estudiado, qué sé yo, ¿no? Entonces, para eso me sirvió hacer este tipo de análisis y demostrar si de ahí provenía la fuente de variación o de otro lugar. Entonces, bueno, para ya no hacer esto un poquillo más tedioso, este es un ejemplo totalmente inventado. De hecho, no lo he resuelto, ahorita lo voy a resolver a la par con ustedes. ¿Por qué? Porque lo traté de bajar a una situación muy simple. Pasa o no pasa, pasa o falla. Tenemos una población conocida con 100 observaciones, vamos a pensar que son 100 productos, lo que tú quieras, licuadoras, tazas de café, lo que tú quieras, y el estándar, que es el ojo experto, definió esas 100 piezas con esta medición, ¿ok? Esta primer columna, que la voy a dejar la voy a pintar de verde para no confundirnos, es el ojo experto. Quiere decir que el ojo experto en la primera pieza le dio un punto de pasa, la segunda también, la tercera también, la cuarta también, y hasta la pieza número 6, el ojo experto decidió que era una pieza fallida, o sea, le puso que es una pieza que no cumple con los estándares previos definidos por el cliente, ¿sí? Entonces, obviamente, chavos, esta información, al hacerlo en la vida real, los inspectores, que en este caso los bauticé como Juan, como Ana y como Julia, los inspectores no deben de saber cuál fue el dictamen del ojo experto, ¿sí? No lo deben de conocer. ¿Por qué? Porque se supone que tú vas a poner a prueba
la habilidad que ellos tienen para decidir sobre un número de parte. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? Try 1 es intento 1, try 2, intento 2. O sea, cada operador o cada inspector revisó el mismo número de parte 2 veces. Ejemplo similar al que vimos con los operadores el gauge de variables. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Todos callados. No, profe. No, profe. No, profe. Bien. Voy a abrir una hoja de Minitab. Ábranla ustedes también. Un proyecto nuevo. Está bien. Ahí va. Ok. Entonces, bueno, tenemos aquí la hoja. Algo bien importante que deben de saber. No siempre tú vas a poder hacer el copy-paste tal como lo tienes en una base de datos a Minitab. O sea, eso es imposible. De hecho, a uno de mis residentes, ¿qué onda? ¿Cómo se oculta esta cosa? Ahí está. A uno de mis residentes que ahorita estoy atendiendo, la semana pasada, pues le puse ahí un jalón de orejas porque según él su base de datos, hagan de cuenta que lo que hizo fue esto. Pensemos que es su base de datos, ¿no? Todos los valores así del Excel o de donde lo tenía del software de la empresa, les hizo copiar y literal los quiso escupir en el Minitab, ¿no? Pegar. Entonces, vean cómo te lo pega, ¿no? Te lo pega como Dios le dio a entender. No tiene un orden. Aquí lo que es importante que ustedes sepan es qué deben de pegar y cómo lo deben de pegar. Un consejo que ahí me dieron cuando estaba empezando a usar este programa es, mira, hasta que le halles la onda, copia columna por columna. Entonces, yo lo voy a hacer de esta forma. Mira. Como Minitab no va a entender try 1, try 2, try 1, try 2, try 1 y try 2, pero de ambos, de estos tres operadores, yo le voy a poner try Juan 1, try Juan 2, try Ana 1, try Ana 2, ¿sale? Para que lo identifique. Entonces, voy a hacer esto. Copio estas primeras cuatro filas, columnas, perdón, estas cuatro primeras columnas de las 100 piezas. Y estas primeras cuatro, pues me las pego en Minitab. ¿Qué hizo? Me voy a pegar. Ahora se me está poniendo el rejillo. A ver, control C. Está bien. En el Minitab, control V. El signo de más no es un carácter válido. Ok, bueno, no importa. Entonces aquí le voy a poner parte. Ojo experto, ya está ahí la columna, ojo experto. Y aquí le voy a bautizar como... ¿Esto por qué no lo copió? Porque tiene el número. Le voy a poner try
Juan 1, try Juan 2, siguiente, ¿quién es? Ana y luego Julia. Lo voy a poner try Ana 1, try Ana 2, el intento 2 de Ana, luego el intento de Julia 1 y el intento de Julia 2. Y ya me traigo los valores. Ahora sí, sin temor a equivocarme, me traigo los valores de Ana y los pego en su respectiva columna. Y los valores de Julia. ¿Todos me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien. Sí, profe. Entonces, pues básicamente esa es nuestra base de datos para resolver el gauge por atributos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir al menú estadísticas, al menú herramientas de calidad, y para este caso en particular lo vamos a resolver con esta función que se llama análisis de concordancia de atributos, ¿sí? Fíjense que dice, evalúa la consistencia y la exactitud de las calificaciones subjetivas realizadas por múltiples evaluadores, ¿ok? ¿Por qué en el sistema de medición no me voy a estudio de medición de atributos, el método analítico? Porque para el método analítico, fíjense lo que dice. El método analítico nos dice evaluar al dispositivo de medición de atributos como un medidor de aprobado o rechazado, es exacto y consistente utilizando utilizando el método analítico documentado en el manual de la AIAG o del análisis del sistema de medición. Este estudio de medición de atributos sirve para cuando nosotros tenemos un dispositivo y no un operador, o sea, no una persona que diga, pasa o no pasa. Recordemos que una persona, aunque sea muy experto, por ahí hay un dicho, ¿no? Hasta el mejor cazador se le va la liebre. Entonces siempre es más recomendable que cuando tengamos un ejemplo como este, en donde dependemos del ojo experto que va a ser de referencia para evaluar el ojo de cada operador, pues hagamos un análisis de concordancia de atributos, como en este caso, ¿no? Y Minitab, voy a hacer esto un poquito más grande para que lo logren ver quien no esté ahorita haciéndolo al mismo tiempo que yo. Minitab manda esta pantallita donde dice, los datos están organizados como columna de atributos o como múltiples columnas. En este caso, las tenemos en múltiples columnas. ¿Por qué? Porque tenemos todas estas columnas de try, de Juan, try Ana y try Julia, son todas estas columnas. Entonces le voy a poner aquí múltiples columnas y voy a elegir todos los intentos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y la selección. ¿Ok? Ahí está. Entonces ya están ahí almacenadas todos los intentos de cada operador. Y después me dice el número de evaluadores. Pues el número de evaluadores son 3, que es Juan, Ana y Julia. Número de ensayos, cada operador hizo 2 ensayos. Entonces aquí le vamos a poner 2 ensayos por operador. Y aquí de forma opcional, si le queremos poner los nombres, se los ponemos. Y si no, pues no les ponemos nada. Pero bueno, si ya sabemos cómo se llaman, vamos a ponerle que este güey es Juan. Y luego le doy un espacio, le pongo Ana. Le doy un espacio, le pongo Julia. ¿Okay? Y el estándar o el atributo conocido, pues es el ojo experto. Y dice opcional
que es lo que les mencionaba hace rato, porque no siempre en la planta vamos a tener ese ojo experto. Y tendríamos que, con el paso del tiempo, ir formando a nuestro ojo experto, que sea el que valide siempre ante una indecisión en el proceso. Ahorita vamos a hacerlo de las dos formas para que vean cómo no lo arroja. Entonces, aquí como sí tenemos al ojo experto, pues el ojo experto es Expert Standard y llamamos a la columna Expert Standard. Ahí está. Profe, perdón, ¿por qué puso 3 y 2? Ah, porque son 3 monos los que evaluaron, 2 veces cada mono. O sea, Juan, Ana y Julia, y cada uno de ellos hizo 2 ensayos. O sea, Gracias. Juan hizo el ensayo 1 y luego el ensayo 2. Ana el ensayo 1, Ana el ensayo 2 y así. ¿Vale? Profe, ¿Qué onda? ¿puede repetir lo del estándar atributo? Es que no lo entendí porque puso expert. Por favor. Ya. Estándar atributo conocido, aquí donde está mi cursor, es cuando tenemos el estudio basado en el ojo del experto, ¿sí? Cuando no tenemos ese ojo experto de alguien que previamente ya evaluó las piezas a analizar, lo vamos a dejar en blanco, ¿sí? Y les comentaba hace rato que no siempre en el proceso vamos a tener el ojo experto de alguien en alguna estación de trabajo. Y cuando no tenemos ese ojo experto, lo más recomendable es que lo vayamos formando, lo vayamos entrenando para que lo definamos como el operador experto que ante cualquier duda de decisión en una cuestión de qué hacemos, lo mandamos, no lo mandamos, sea él quien se rife y diga, pues mándalo, o no lo mandes. ¿Por qué? Porque pues es en el de más experiencia de la planta. Entonces, como en este ejemplo académico sí lo estoy mencionando, aquí dice Expert Standard, esta persona, ¿cómo se llama? Es quien evaluó las 100 piezas primero y con base a estas piezas, a este resultado, vamos a comparar a estos. No sé si quede claro. Sí, profe. Listo, gracias. Órale. Y al final me aparece un recuadrito que dice, las categorías de los datos de atributos tienen un orden numérico. En este caso la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el orden o los resultados no fueron números, fueron letras, o sea, fue pasa o no pasa, o go o no go. Entonces aquí lo voy a dejar en blanco, ¿vale? Y le voy a dar a aceptar. Y miren, esta es una chulada de gráfica porque nos da el acuerdo de evaluación. Esta primer gráfica del lado izquierdo que ven, esta de aquí, es la gráfica del individual por evaluador. Es decir, qué tan bueno fue Juan, qué tan bueno fue Ana y qué tan buena fue Julia con respecto a ellos mismos. Es decir, si yo quiero ver a Juan, que este es aquí donde dice evaluador Juan, si ven mi cursor, Juan me reporta que tuvo un porcentaje del 96% de aciertos. Ahí se ve, miren, en el puntito azul, pongo el cursor, 96% de sus decisiones fueron acertadas, ¿sí? Del 100. Ana tuvo un 91% de decisiones certeras o acertadas y Julia tuvo un 80% de decisiones certeras. O sea, es qué tanto ellos, ¿cómo se llama? Tuvieron repetibilidad entre ellos. O sea, esta es la gráfica de repetibilidad. Acuérdense que la repetibilidad es cuántas veces yo, como operador,
repetí mis decisiones con base a un estudio, ¿ok? Conmigo mismo. En este caso fueron 2 ensayos. Quiere decir que Juan, de sus 2 ensayos que revisó este número de parte, 96% de las veces acertó. No sabemos si a piezas buenas o a piezas malas, o a ambas. O sea, aquí acertó 96% de las veces. Ana, el 80, ¿y qué decía? El 91% de las veces, y Julia acertó el 80% de las veces. Y la siguiente grafiquita de acá es con respecto al ojo experto, o sea, a los operadores o a los evaluadores versus el ojo experto. Chequen. Aquí ya estamos comparando las decisiones de cada uno con respecto a lo que el evaluador dictaminó. Fíjense esto, aquí está bien interesante. En este ejemplo, Juan, con respecto al evaluador, acertó 92% de las ocasiones. Ahí dice, porcentaje 92. Ana, 91, igual que consigo misma. Este es un dato súper interesante. Y Julia, con respecto al ojo experto, 80%. O sea, igual que consigo misma. Entonces, estas grafiquitas para eso nos sirven. O sea, para ver cómo se comportaron ellos con ellos y ellos con respecto al evaluador. Pero aquí no termina el análisis del gauge por atributos. A la par, Minitab nos arroja en la ventana de sesión una serie de estadísticos, que son los estadísticos a detalle de cada uno de ellos. Y ahorita lo voy a explicar. Fíjense, ¿todos alcanzan a ver o lo hago más grande? A ver ahí. ¿Ahí se ve? Sí, Sí, profe, así. Sí, profe. Ok, fíjense. El análisis de concordancia para atributos de los intentos de Juan, de los intentos de Ana y de los intentos de Julia. El primer análisis que me arroja este estudio es el análisis individual por operador. El análisis individual por operador me dice cuántos operadores tenemos o evaluadores, cuántas inspecciones hizo cada uno de ellos. Aquí estamos hablando que cada quien hizo 100. Otra cosa que se me pasó comentarles, para un análisis de atributos, de gauge por atributos, siempre es importante que los intentos a inspeccionar no sean menor a 20. O sea, si nosotros tenemos intentos de 2 piezas, no funciona el gauge por atributos. De 3 piezas tampoco. De 20 piezas, híjole, pues ya estaría así como medio dudoso. Siempre recomienda, y sobre todo si lo leen en el manual de MSA, de la AIAG, que ya también les compartí ahí por el Moodle, el AIAG habla de más de 20, ideal 50 piezas o más, o sea, ideal. Entonces, a propósito, este ejemplo lo hice con 100 piezas para que tengamos una certeza de lo que estamos analizando y poder concluir de manera satisfactoria. ¿Vale? Entonces, miren, dice que Juan coincidió, número de coincidencias 96, que eso ya lo habíamos revisado, ¿sí? Que equivale al 96%. ¿Por qué? ¿Por qué 96? Bueno, porque casualmente son 100 piezas, entonces pues es sobre 100, 96 coincidencias es el 96%, ¿sí? Y 91 de Ana, 80 de Julia. Y después, esto es bien importante, este intervalo de confianza con base al 95%. Acuérdense que un intervalo de confianza en estadística es cuando nosotros queremos inferir algo, ¿sí? Cuando queremos inferir con base a una simulación futura, tenemos aquí la certeza del 95% que Juan, como evaluador,
su rango de porcentaje oscilará entre el 90.07 y el 98.9. O sea, ese es el intervalo de confianza en el que Juan se va a estar moviendo porque estamos haciendo una inferencia basada en el 95% de confianza, ¿sí? No quiere decir que el pinche Juan siempre va a andar en el 90 y el 98%. No, en ese rango va a moverse. ¿Por qué? Porque acuérdense que en estadística no podemos tener una verdad absoluta, siempre tenemos que hacer estimaciones con base a una distribución normal, y en este caso estamos trabajando con el 95% de confianza. ¿Entienden la parte de los intervalos? Ana va a estar trabajando con base a un 95% de confianza en un intervalo del 83.6% de certeza y máximo un 95.8%. O sea, Anita entre esos rangos va a estar en operación y Julia 70.8 y 87.33. Eso es lo que nos dice. Y este primer acuerdo de evaluación, si lo vemos desde el punto de vista de repetibilidad y reproducibilidad, pues es lo que nos daría la repetibilidad. O sea, aquí nos dice cómo andamos en repetibilidad. Y aquí abajo viene una notita que dice: número de coincidencias, el evaluador coincide consigo mismo a través de las partes. ¿Qué quiere decir? Que me está mostrando la repetibilidad. Después nos habla de un estadístico kappa. ¿Lo han escuchado hablar del estadístico kappa? ¿Alguien que se acuerde? No. Nadie se acuerda del estadístico kappa. El estadístico kappa, de hecho, miren, voy a minimizar esto. El estadístico kappa, a ver, voy a dejar de compartir para proyectarles. Para los gauge por atributos siempre es bien utilizado. Y ahorita les explico el estadístico kappa. Acuérdense, siempre que tengan dudas referente a términos de los temas que estamos viendo, váyanse al ¿cómo se llama? Al soporte de Minitab. Ahí nos da todo escupidito de manera bien digerida. Toda la pantalla. Presento. Ahí se ve. Sí, profe. Estoy en el soporte de Minitab. Ahí está. Ya saben, la página es support.minitab.com y lo puse en español para que pues, lo podamos entender todos. Dice: estadísticos kappa para análisis de concordancia de atributos. Encuentre definiciones y ayuda para interpretar cada estadístico kappa. El estadístico kappa nos habla de unas categorías en los datos. Los evaluadores utilizan una escala del 1 al 5 y las respuestas son del 1 al 5. Kappa, fíjense lo que dice. Kappa es la relación de proporción de veces en la que los evaluadores concuerdan a la proporción máxima de veces que los evaluadores podrían concordar. Es decir, corregida para la concordancia en virtud de probabilidades. Y las veces en las que los evaluadores podrían concordar es corregido para la concordancia en virtud de las probabilidades. O sea, todo es en virtud de una probabilidad. Se utilizan los estadísticos kappa para evaluar el grado de concordancia de las clasificaciones nominales u ordinales realizadas por múltiples evaluadores, cuando los evaluadores evalúan las mismas muestras. Entonces, Minitab nos habla de que puede calcular el estadístico kappa de Fleiss como el kappa de Cohen
y el kappa de Cohen es un estadístico que se suele utilizar para medir la concordancia de evaluadores entre dos evaluadores. El kappa de Fleiss es una generalización del kappa de Cohen para más de dos evaluadores. O sea, ahorita si se fijan, Minitab nos habla de el puro estadístico kappa Fleiss, porque no nos está hablando de Juan y Julia, o de Ana y Julia. Nos está hablando de Juan, de Ana y de Julia, y por eso nos marca el estadístico kappa Fleiss. Al análisis de concordancia de atributos, calcula el kappa Fleiss por opción predeterminada. Entonces, fíjense, ¿cómo se interpreta el kappa, el estadístico kappa? El estadístico kappa varía de -1 a 1, aquí, de -1 a 1. Mientras más alto sea el valor de kappa, más fuerte será la concordancia, como se muestra a continuación. Y aquí está el decisorio. Fíjense, cuando kappa es igual a 1, existe concordancia perfecta. O sea, quiere decir que fuimos exactos o fue exacto ese operador. Cuando kappa es igual a 0, quiere decir que la concordancia es la misma que se esperaría en virtud de una probabilidad. Y cuando kappa es menor a 0, la concordancia es más débil de lo esperado en virtud de las probabilidades. Esto casi nunca sucede, ¿sí? Ahora también, aquí está, miren, les iba a explicar lo de la IAG, pero aquí dice, en la International Asociación, bla, 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 la IAG, que es la industria automotriz, el estadístico kappa lo manejan ellos con esta nomenclatura. O sea, si el valor de kappa es menos a 0.75, perdón, de al menos es de 0.75 o más, es una concordancia adecuada. Sin embargo, se prefieren valores más grandes como 0.9. En pocas palabras, en la industria automotriz, cuando hacen los análisis de atributos en Gauge, ellos están esperando que el rango de resultado nos dé entre 0.75 y máximo 0.9. Un valor menor a 0.75 ya tenemos problemas, un valor mayor a 0.9 pues está más que perfecto. Entonces, cuando tenga la clasificación ordinal, tales como clasificaciones de gravedad en los defectos de una escala del 1 al 5, los coeficientes de Kendall para considerar el orden suelen ser estadísticos más apropiados para evaluar la asociación del uso de kappa solamente. Bueno, la verdad es que el estadístico Kendall o el coeficiente Kendall ya no lo voy a ver en el curso con ustedes porque ya trata de un poquito más de análisis más avanzado de estadística, y lo voy a dejar únicamente en kappa. Entonces, ¿queda claro? 1, concordancia perfecta. Kappa 0, concordancia es la misma que se esperaría en virtud de las probabilidades, y cuando kappa es menor a 0, es una concordancia débil. Pero para efectos de la industria automotriz, vamos a trabajar en 0.75 como mínimo, 0.90 como máximo para aceptar concordancia en nuestro análisis. Entonces, ya que conocimos de qué se trata la interpretación kappa, vamos a ver qué nos dio el estudio. Nos quedamos aquí está, mire, estadístico kappa de Fleiss. Kappa de Fleiss me dice, Juan, su estadístico kappa fue de 0.92 de Juan, solamente de Juan. O sea, quiere decir que Juan tenemos una concordancia perfecta con respecto a la exactitud. Esta primer gráfica habla de la exactitud, ¿sí? O sea, del sesgo. Acuérdense que del sesgo el sesgo es la diferencia del valor real menos el observado. Y el valor real en este caso es el del ojo experto menos el ojo de Juan. Entonces la diferencia del experto y de Juan pues fue de 0.92, o sea, eso es
92% de las veces Juan vio lo que vio el experto. Entonces el estadístico kappa, si nos vamos a la interpretación, pues este güey es el mejor de los tres. Ana Trin 81.6 y Julia 59.5. ¿Dudas hasta aquí? Esto es exactitud. Este de arriba es repetibilidad. Y este de abajo, cada evaluador versus el estándar que creen que sea. A ver si me están siguiendo. Es como la comparación del ya establecido, ¿no? Y del de cada operador. Y eso se llama como reproducibilidad. ¿Las veces se replica? Ah, Reproducibilidad, exacto. O sea, esto es repetibilidad, el primero. El segundo es exactitud o sesgo, también se le conoce como sesgo. Y el tercer análisis es reproducibilidad. Y la reproducibilidad, acuérdense que nos habla de la concordancia de un inspector con respecto al otro inspector. ¿Sale? Bien. ¿Y qué nos dice aquí? Bueno, nos dice que los tres evaluaron 100 piezas y coincidieron 92, 91 y 80, que dan este porcentaje, y que el intervalo de confianza con base al 95% de probabilidad, Juan anda en los 84.84 hasta el 96.48 y así los demás. La estimación de la evaluación en los diferentes ensayos coincide con el estándar conocido. Y más abajo, pues nos muestra discrepancia en la evaluación, que ya aquí ya nos dice el detalle de lo que pasó versus lo que no pasó. O sea, ya está como la comparativa de cada pieza en sí. Por ejemplo, Juan, Ana y Julia, en la parte de, ¿cómo se llama? De lo que pasa entre lo que falla, no tienen alguna diferencia. Y de lo que falla entre lo que pasa, únicamente Juan tuvo 4, ¿cómo se llama? 4 piezas, es decir, el 7.14%, Juan dijo a una pieza que fallaba cuando pasaba. ¿Sí me explico? Y el número de combinados, bueno, esto sí, honestamente no recuerdo cómo era, 4920, bueno, esto ahorita lo busco. El estadístico kappa de Fleiss, ahora a detalle de cada respuesta, el estadístico kappa, para Juan, de lo que falla, de lo que pasa, de lo que falla, de lo que pasa para Ana, y de lo que falla y lo que pasa para Julia. Y entre evaluadores, entre ellos mismos, hubo 69 coincidencias, que me da un total del 69%. El estadístico kappa para contra el estándar, no, es de aquí abajo, contra el estándar, acuerdo de evaluación. Espérenme, porque se parece a acuerdo de evaluación. Ayuda. Déjenme ver aquí porque me salió lo mismo. Completo siguientes. Aquí está. Está para cada evaluador. Ahí está.
es lo que ya les expliqué. Muchos valores de capa, es correcto. Todos estos valores son mayores que 0.98, lo que indica una fuerte asociación entre clasificaciones de cada evaluador. Paso 3. Evaluar lo correcto de las respuestas para cada evaluador. Para determinar lo correcto de las clasificaciones de cada evaluador, examina los estadísticos capa de la tabla cada evaluador versus el estándar. También ya lo vimos. Ajá. Paso 4. Consistencia de las respuestas entre los evaluadores. Tabla de evaluadores, que es lo que estamos viendo. Entre evaluadores, creo que es aquí. Discrepancia. Voy a hacerlo más chico porque ya me estoy perdiendo. Aquí está. Entre evaluadores, que es lo que estoy aquí revisando. Entre evaluadores, dice, paso 4, evaluar la consistencia de las respuestas entre los evaluadores. Para determinar la consistencia entre las clasificaciones de los evaluadores, examinar los estadísticos capa de la tabla entre evaluadores. Cuando las clasificaciones sean ordinales, también debería evaluar el coeficiente de concordancia Kendall. Ahorita no tenemos ordinales. Utilice los estadísticos capa para evaluar el grado de concordancia de las clasificaciones nominales. No le tomes, es café. Vete para allá a tu casa, a tu cuarto. Es café, ve con mamá, por favor. Mientras más alto el valor, pues sí, es lo que... Evaluar lo correcto de las respuestas para todos los evaluadores. Ah, ya. Ok. Bueno, me perdí un poquito, pero ahí les va. Miren, en el estadístico capa, primero nos lo da de manera general de cada uno de ellos, que es el que estoy aquí en pantalla proyectando. Después, esto es la exactitud, el estadístico capa de cada evaluador. ¿Qué tan exacto fue él con él mismo? ¿Sí? Y luego, cada evaluador con el estándar, esto es la reproducibilidad de cada evaluador versus el ojo experto. Y después ya viene la número de combinaciones, que es las evaluaciones de los ensayos que no son idénticas, ¿sí? Entonces, Juan tuvo 4 ensayos no idénticos, o sea, 4 ensayos distintos, y los demás, todos los ensayos tuvieron alguna, por lo menos alguna diferencia. Los estadísticos de capa, este es general, este es a detalle, y la evaluación entre evaluadores, o sea, entre ellos 3, cómo se comportó nuestro gauge. Coincidieron 69 piezas de las 100, o sea, eso es preocupante. O sea, yo como analista de calidad, yo diría, ¿sabes qué? Si de 100% de las piezas, el 69% fueron entre mis 3 inspectores vistas igual, quiere decir que hay un casi 30% de las piezas que no ven igual. O sea, eso es preocupante. ¿Ok? Y luego viene el estadístico capa, pero de todo mi sistema, que es 75.75. Y acuérdense que en las tablas de la A y a G nos habla que del punto 75 al punto 9 se considera como una concordancia adecuada en el estudio. Siendo honestos, si nos vamos a la tablita y a lo que dice el manual de la A y a G, pues en este caso, en esta prueba, diríamos, va, la estoy armando. Pero te recomendaría
que te metieras a fondo al problema y vieras qué es lo que está pasando, por qué hay esta gran diferencia entre lo que ve Ana, lo que ve Juan y lo que ve Julia. O sea, esto me llama la atención. Chequen. Juan, muy bien, 96%. Versus evaluador, versus el evaluador, Juan, muy bien, 92%. Pero Julia se me fue al abajo, 80%. Y vean sus bigotes, o sea, esto es una especie de caja, ¿sí? Ese es el rango en el que Juan se mueve, el rango en el que Ana se mueve y el rango en el que Julia se mueve. O sea, acuérdense que un rango mayor implica mucha dispersión, lo cual quiere decir que Julia puede fallar con más frecuencia que los demás. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe, todo bien. No, profe. No, profe. No, profe. Ok. Entonces, bien. Entonces, básicamente, esto es el gauge por atributos, cuando tenemos un ojo experto versus lo que vieron los operadores. ¿Sale? Bien. Bien. Pues con esto prácticamente estoy terminando la parte de las herramientas estadísticas del curso. Hay mucho más, o sea, hay mucho más. Deja de ponerle eso. Dios mío. Hay mucho más herramientas, pero pues ya el tiempo no nos alcanzó y aparte, a ver, espérenme, denme un momentito que me están... Perdón, chavos, pero bueno, ya. Entonces les decía que hay muchas más herramientas que pueden ustedes experimentar conforme van metiéndose más a estos temas de Lean Six Sigma y de las core tools en cuanto al análisis del sistema de medición. Ahora, les voy a pasar de una vez aquí por el Minitab, ¿cómo se llama? Por el WhatsApp, el archivo en el cual van a trabajar su proyecto final. Déjenme, se los comparto de una vez. Aquí está, Core Tools, adjuntar. Me dicen cuando ya lo tengan. Y lo vamos abriendo. Ok, pues.
Ahí está. No sé si ya lo recibieron. Sí, profe, ya. Vayan abriendo para irles diciendo qué es cada cosa. PEM. Estudios, sí. Core Tools. PQP aplica. Un favor, ¿alguien de ustedes tiene a la mano la presentación del donde vienen todas las fases del APQP? Porque la estoy tratando de ubicar aquí en todo mi despapalle de archivos, pero no sé cuál fue la que les compartí para hablar de la misma. ¿Alguien la tiene? Yo, profe, ¿quiere que presente? Ándale, por favor, Paloma. O que me digas cómo se llama el archivo ya con eso. Descargas. Bueno, le digo, se llama fase 4 y 5. O ya presento. 4 y 5. A ver, espérame. Ah, aquí está, ya lo tengo. No, ya está aquí. Yo presento, gracias. Es que tengo muchos archivos que se llaman similares y no sabría cuál era, no me acordaba cuál era, pero bueno, ya con este. Bien, voy a abrir la fase 4 y 5 para que vean qué es lo que vamos a tener que hacer con este base de datos que les compartí. Se está abriendo. Muy lento este show. ¿Le puedes apagar a eso, por favor? Compartir pantalla. Aquí estaba, es esta. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Validación del producto y del proceso.
Es de las últimas diapositivas. Está. Estos son los 18 elementos del PIPAP. De hecho, ahorita voy a hablar de esto. Fase 5. Fase 4. Aquí está. Fíjense, en la fase 4 del PIPAP, de la PQP, habla de la validación del producto y de la validación del proceso. Y toda esta validación de producto y proceso, pues habla de estudios estadísticos, ¿ok? Nos habla de pruebas de producción, indicadores de eficacia, evaluación del sistema de medición, que es el MSA, aquí, estudio preliminar de la habilidad y capacidad del proceso, el run and rate, conocido, aprobación de partes y componentes, que esto es el PIPAP, plan de control, evaluación del empaque, plan de calidad, prueba de evaluación de producción. Y luego, obviamente, las características de lo que debe de contener su análisis estadístico es que debe de ser, o un indicador de los que vayan a mostrar debe de ser simple, que tenga validez a través del tiempo, que sea adecuado para su estudio o para su análisis, que sea útil, que participen usuarios y que sea oportuno para poder tomar decisiones a tiempo. Básicamente, lo que yo espero ver en sus análisis estadísticos es... ¿Dónde está run and rate? Creo que va a estar aquí. No. Bueno, es más fácil que veamos el archivo. Déjenme abrirlo. ¿Dónde lo dejé? Dios mío, mi vida. A ver, aquí archivos, documentos. Ejercicios de pelotas. Aquí está. ¿Sí lo ven? No estoy proyectando, profe. Ah, caray. A ver, espérenme. Espérenme. ¿Qué pasó? Compartir. Ejercicio set. Miren, fíjense bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí está el ejercicio, los datos, no es un ejercicio, aquí están los datos para que se trabaje. Obviamente, cada empresa lo hará de distinta forma, a su manera, ¿sí? Yo la noche de anoche estuve haciendo algunas pruebas con los valores porque quiero que salgan cosas
lógicas, ¿sí? Lógicas dentro de sus análisis. Si se fijan, vienen un montón de columnas: turno de trabajo, espesor del cuero, temperatura en Celsius, en grados centígrados, la velocidad de bajada de un pistón de la máquina, la presión de la máquina, el grosor final del cuero, el núcleo de goma, en cuanto a la ASTM, el operador, una estación de trabajo, cuántas pelotas por lote se hicieron en esa muestra que se tomó, la capa final de hilo en el centro de la pelota, cuánto midió en centímetros, en qué línea fue fabricada, quién verificó la circunferencia de esa pelota o de esa circunferencia, cuál fue la circunferencia final de la pelota en pulgadas y cuál fue el peso final de la pelota en onzas. Y aquí vienen las especificaciones, ¿no? La circunferencia final debe de estar ideal en 9.125, máximo 9.25, mínimo 9. El peso final de una pelota debe de ser 5.125 ideal, porque es la media del límite superior menos el límite inferior, 5.25 onzas y 5 onzas como mínimo. Entonces, esto en amarillo se convierte en sus variables de salida, ¿sale? Y todas estas son posibles variables de entrada. ¿Qué voy a ocupar de esto? Bueno, en primer lugar, y si quieren vayan tomando nota, en primer lugar es que me muestre todos los equipos su capacidad de proceso actual para ambas YES, ¿ok? Capacidad de proceso actual para... Estoy trabajando, hija. Sí, ve con mamá que te la dejo por... Ah, no sé. En tu mochila. ¿Sí? Dios mío. Dios mío, Dios mío. Entonces, primer punto, demostrar capacidad de proceso actual para ambas YES, ¿ok? Y ya saben los pasos que hay que hacer. Segundo punto, analizar las variables y determinar cuáles son vitales y cuáles son triviales para el estudio. ¿Cómo voy a saber eso, profe? Pues acuérdense, las herramientas de calidad, Paretos, histogramas, dispersión, estratificación, bigotes, ¿cómo se llama? Histogramas, bueno, ya lo dije, histogramas, gráfico de cajas y bigotes, que me diga, que me empiece a dar como sentido de qué variable se apega a mi indicativo, a mi indicador de salida. Y vamos concluyendo. Cada gráfica que tú me pongas es cada gráfica que tú me concluyes y me interpretas, más bien. Me interpretas. Esto es por equipo, no es individual, acuérdense. ¿Sí? Por ejemplo, me doy cuenta que en el turno vespertino tenemos pelotas con más, que se acercan más a lo especificado por el cliente. ¿Quién es el cliente? Aquí está lo que el cliente quiere. El cliente quiere que la circunferencia de una pelota sea esta y que el peso de una pelota sea esta. ¿Qué le interesa más al cliente de las dos Ys? Pues le interesa el peso. El peso sobre la circunferencia es más importante. Es decir, todos sus análisis le deben de dar más prioridad al peso final de la pelota. O sea, puede ser que la pelota pese 5.125 onzas y que su circunferencia esté por arriba del límite superior. No pasa nada, pero el peso es lo que me va a ayudar a que me la apruebe la liga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todas esas determinación de variables vitales y triviales lo van a hacer con todas estas X, ¿sí? Y luego de ahí, sí voy a ocupar que me hagan una ANOVA. Una ANOVA, de las variables que ustedes hayan identificado como difíciles de determinar si son o no son claves para la toma de decisiones y me concluyan el ANOVA. Ya que me concluyan el ANOVA,
Entonces, hasta ahí termino la parte del estudio estadístico de mi, ¿cómo se llama? De mi medición. O sea, voy en la, ya definí mis variables, ya están definidas. Ya las fui a medir y el resultado de la medición es lo que estoy mostrando en esta línea base, ¿ok? Después viene la implementación y el control. En esa fase, en la fase de implementación y control, son las gráficas de control. Y aquí, a todos los equipos, les voy a dejar carta abierta a que ustedes hagan su propia carta o sus propias cartas de control sobre las variables que hayan identificado como críticas, ¿sí? Es decir, si en el análisis estadístico se dieron cuenta que el núcleo de la compresión de la pelota, que es esta, la columna G, es clave para que una pelota me salga bien y que me la pruebe el cliente, entonces sobre estos valores ustedes simulen, ojo, simulen datos y preséntenme carta de control que más se apegue a los resultados. Es decir, ya me di cuenta que la compresión, el núcleo de compresión de la pelota debe de estar en un rango de tal a tal, entonces genérate una basecita de datos de 20 valores y esos 20 valores que trates de cumplir los límites superior e inferior del núcleo de compresión de la ASTM. No sé si me explique. De tal forma que ningún equipo va a tener mismos resultados en sus cartas de control. Ninguno, porque alguien va a decir, ya me di cuenta que el grosor era la clave y que la velocidad de bajada también son clave. Entonces, hago dos cartas de control, una que me controle el grosor del cuero y otra me controle la velocidad de bajada, ¿sí? Pero todos los equipos en su fase de definición, implementación y medición, que es del DMAIC, esas tres primeras fases del DMAIC ya aquí las tienen y todos los equipos deberían de tener similares cartas, similares gráficos, ¿sí? ¿En dónde va a cambiar ¿cómo se llama? El proyecto? En que a lo mejor el equipo de Jessica diga, ¿sabes qué? Yo veo que la variable peso final de la pelota está en riesgo por esta y esta X, hago una carta de control sobre estas X y someto a monitoreo las X que están afectándole al peso. A lo mejor el equipo de Richard dice, no, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama? La circunferencia es la que debo de someter a control, pues haces lo propio. Puedes usar carta de X y R con una que utilices, o cartas de X y desviación estándar. O sea, eso sí te lo dejo a tu criterio. Y finalmente, en la pestaña GGAT es un ejercicio como el que estábamos haciendo ahorita, y aquí ya te estoy poniendo los resultados que me vas a analizar. El estándar es go y no go. El operador 1, así déjalo como operador 1, intento 1, intento 2, operador 2, intento 1, intento 2, operador 3, intento 1, intento 2, y me concluyes tu gauge por atributos. Y el gauge por variables consta de 3 intentos de 2 operadores. Operador 1, pieza 1, lo que pesó. Inspector 1, perdón, pieza 1, lo que pesó. Y este inspector hizo 36 pelotas la primera vez y luego una segunda vuelta volvió a inspeccionar esas 36 pelotas con un peso definido. ¿Sí? Este es un gauge por variables. En este caso estamos hablando de 2 operadores, 36 piezas inspeccionadas, 3 intentos. 3 intentos. ¿Queda claro? ¿Dudas? Entonces, en pocas palabras, ¿cuántos gráficos debo de ver? Capacidad de proceso actual de las 2 Ys. Ahí está.
Y luego, análisis estadístico de las X vitales. Ahí sí va a haber N cantidad de gráficos según el equipo. Bigotes, estratificación, dispersión, histograma, paretos y chicaguas, ¿ok? Como lo quieran presentar. De todo esto. ¿Sí? Ahí va la segunda. La tercera, el ANOVA. El ANOVA de lo que ustedes hayan identificado en las X. Cuarta, carta de control de la X que más problemas te esté dando según tu análisis. Quinta, gauge atributivo. Sexta, gauge por variable. Y con eso, o sea, 6 puntos es lo que yo quiero ver en tu fase 4 y tu fase 5, ¿sí? La fase 5, la fase 5 ya habla de los puntos del PIPAP, y esos puntos del PIPAP, como les mencioné en la clase pasada, ya no es necesario que me los desarrollen de tu proyecto, sino que me menciones a qué hace referencia cada uno de los 18 puntos del PIPAP. Y con eso. O sea, básicamente tu entregable lo vas a poner todo en un documento único, no me lo vas a mandar por secciones, sino implementación del APQP en una empresa que fabrica pelotas de béisbol. De hecho, te voy a mostrar un ejemplo que por ahí me encontré en una empresa de motocicletas, que es la metodología para aplicación del APQP para una empresa de motocicletas. Y mira, te lo presento. Obviamente esto es super pro. No espero algo así, la verdad no espero algo así, yo espero algo más light, pero para que se den una idea de cómo debe de hacerse en la vida real. ¿Sí lo ven? Este también te lo voy a compartir ahorita. Se llama Método de aplicación del APQP, Planeación Avanzada de la Calidad del Producto, en la ensambladora y proveedores del programa de gestión del sector motocicletas en los proyectos de desarrollo de nuevos productos. La hizo Gutiérrez Restrepo Sebastián. Obviamente aquí habla de un resumen, ¿sí? Tú no vas a hacer nada de resumen. Esto es casi como un proyecto de titulación. Y introducción, tampoco tú me vas a meter nada de introducción. Tú te vas directo a las fases, a las 5 fases del APQP, ¿sí? Marco conceptual, tampoco vas a meter tu marco conceptual. Y aquí ya viene lo que es el APQP, que ya vimos en la unidad 1, las etapas o fases del APQP. Aquí está lo mismo que hemos estado revisando. Inicio, planeación, diseño y desarrollo del producto, diseño y desarrollo del proceso, validación del producto del proceso, cierre y entrada a producción y finalmente el PIPAP. Aquí se termina tu proyecto. El PSW, este ni siquiera lo alcanzamos a ver, pero el PSW es también una validación, pero para empresas que están en cierta parte de Europa, que también es parte de las Core Tools, ¿va? Y bueno, también te lo comparto como para que te guíes en tu ensayo final. ¿Sí? Obviamente, esta persona pues presenta el chart del proyecto. Se va al súper detalle de cada uno de... Mira, aquí está presentando... Ah, no, pensé que era la MEF. La MEF también ya lo tienen ustedes hecho. Por aquí hay una MEF. Espérenme. Según yo, aquí había visto su AMEF.
¿Dónde está el buscar? Aquí está. Bueno. Este ensayo les va a servir, déjenme lo cierro y se los paso de una vez por el chat, como guía de lo que deben de poner en su ensayo final. Obviamente a mí lo que me interesa no es el choro, me interesa los análisis que ustedes ya hicieron. Ya me presentaron el QFD, ya me presentaron el plan de control, ya me presentaron AMEF de procesos, AMEF de diseño, que eso es lo que me interesa revisar, o sea, que esté bien. Me van a presentar capacidad de proceso inicial, cartas de control, análisis de las X vitales y triviales, ANOVAs, gauge RYRs, y ya, a eso es a lo que yo me voy a centrar a revisar. No crean que voy a revisar el choro de el APQP es la planeación avanzada, porque eso ya lo sé. No me voy a sentar a revisar el plan de control significa que es, no, o sea, yo quiero el puro resultado de sus análisis. ¿Sí queda claro? ¿Dudas? ¿Comentarios? Profe, entonces lo quieren en un solo documento, ¿verdad? Los resultados. Okay. Así es, en un solo documento, y te agradecería bastante que lo tuvieras ordenadito, es decir, fase 1 y todos los documentos que me vas a presentar de la fase 1, fase 2 y todos los documentos de la fase 2, fase 3 y así. Para... ¿Profe? Sí, dime. Perdón, ¿y cuándo nos daría la retroalimentación de la última parte? Les comenté que el viernes a más tardar, o sea, este viernes. Okay, gracias. Aquí está el escritorio. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada, profe. ¿Qué ondas? Aplicación de APQP aplicada a una fresa para asientos. Por tipo. Callen ahora o hablen para siempre. Dudas, porque ya no nos vamos a ver más que para puros exámenes. Ah, chingada, ¿dónde está el pinche? Aplicado APQP. Aquí está, APQP aplicado. Ajá. ¿Este documento cuándo se tiene que entregar, profe? El proyecto final el 13 de julio. Aquí lo tengo anotado. Sí, el martes 13 de julio. Tienen hasta las 11:59 de la noche para entregarme. Uno por equipo. ¿Sí? Importante también, en la hoja de presentación de su proyecto, pónganme los nombres de los integrantes. Estoy más que enterado que ya hay mínimo unos 8 chavos que ya no están en clase, o sea, ya pelaron. Entonces, no sean gachos, no me pongan sus nombres. ¿Por qué? Porque entonces me van a empezar a ver, oye, ¿por qué está aquí? Acá no tengo exámenes. Oye, ¿qué pasó con este? Oye, ¿está o no está? O sea, básicamente el nombre que no aparezca en la hoja de presentación que coincida con resultados negativos de los parciales, ese chavo ya está en repetición de curso. ¿Queda claro? Ok, profe. ¿Qué más, señores? Ya tienen los datos, ya tienen las herramientas para hacerlo. Comiencen a trabajarlo, ¿sale? El próximo lunes
Lunes, a la hora de clase, hacemos un examen del MSA y con eso terminamos el curso. ¿Qué voy a poner en el examen? Ya saben, voy a poner una gauge por atributos, un gauge por variables y un problemita de linealidad y sesgo. Si se fijan, en el proyecto no les estoy pidiendo linealidad y sesgo. Si alguien lo puede sacar con los datos estadísticos, lo pueden hacer. De hecho, sí se puede sacar, porque ahí viene operadores e inspectores, ¿sí? Si tú eres suficientemente hábil para entender lo que te estoy poniendo en la base de datos, me puedes presentar un análisis de linealidad y de sesgo, ¿sale? Si no, no te preocupes, no lo hagas. Yo nada más estoy esperando ver el potencial de sus proyectos ahora ya en equipo, ya no nomás es de una persona, ya compartan ustedes ahí opiniones. Profe, ¿y el examen nada más va a ser de 2 horas? ¿El examen qué, perdón? Nada más va a ser de 2 horas. Sí, de hecho, les prometo que el examen lo voy a hacer casi para que se lo avienten en hora y media, cuando mucho, porque son 3 problemas muy similares a los que vimos ahorita. En donde Pero en serio. Te lo juro. Sí, profe, que los datos se puedan copiar y pegar fácil, porque hacerlos a mano sí nos quita un buen de tiempo. Esa fue una lección aprendida. No, sí, no pasa ya eso. De hecho, si se chutan las clases de gauge por atributos, gauge por variables, linealidad, sesgo, si se las vuelven a chutar en los videos, hagan de cuenta que es lo que voy a preguntar, ¿sí? Honestamente no quiero tener índices de reprobación tan altos, a pesar de que hay mucha gente que se la está jugando con el parcial 2 en la recuperación. Hay que repasar. Y esto que vas a hacer de tu proyecto te va a ayudar a repasarlo, ¿sí? ¿Dudas? Profe, pero neta sí se va a basar en las clases, ¿verdad? Porque yo para el examen pasado me basé en repaso y clases y pues como que en el pastel. Como que en el pastel. Por 2. Y Por favor. ese reclamo. Sí, profe. Fíjate. Mira, Eugenia y demás secuaces, todo me he estado basando en las clases, todo. La única diferencia del examen 2 que se vieron así es que yo les traté de poner un escenario para que ustedes leyeran y dijeran, ok, aquí me está tratando de preguntar esto, entonces esta herramienta. ¿Sí? Como dijo Samuel la clase pasada, nos hubiese dado, antes de irse a lo pro, cosas más simples de identificar. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. No te voy a poner un choro mareador de en la empresa fulana de tal, el inspector se dio cuenta que el operador, o sea, no te voy a poner una historia de vaqueros, te voy a dar los datos y preguntas. ¿Cuál es el operador mejor calificado? ¿Cuál es el porcentaje de repetibilidad, reproducibilidad? ¿Qué opinas del gauge? Punto. ¿Sale? ¿Sí o no, Eugi? Va. Lo tengo Excelente. grabado por si no. Sí, ya está. No es cierto. Aquí está. Bueno, está grabando. Sí, profe, gracias. ¿Alguien más? Me estoy quedando pelo. Profe, no encuentro la grabación de la clase pasada en los compartidos del Drive. A ver, ahorita se las... Yo la acabo de mandar por WhatsApp. Ok, gracias, Jessy. Es Esta que yo ahorita soy del también se la otro reenvío. grupo. Muy bien. Y ahorita dejo de grabar esta y ya se las comparto a mis dos grupos. Profe, Sí. ¿y las calificaciones? Termino y se las paso ya. Sale ya con tecladito nuevo, mira. Ay, güey. ¿Sale? Conce, profe, entonces podemos ir a cenar y llorar en paz. Cenen, no lloren. Cenen nada más. Hasta luego, profe. Nos vemos. Ok, profe, gracias. Nos vemos, profe. Nos vemos. Profe. Sí, sí. ¿Alguien me iba a decir algo? Yo